Muy bien, Hebreos capítulo 1, el versículo 1 al 3, dice así la bendita palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, nos referimos a Él así, por su nombre, para hacer distinción de a quién nos estamos refiriendo. Ese es el uso común que para nosotros tienen los nombres. El nombre es una palabra con la que se designa y se distingue, en el caso de las personas, a una en particular entre sus pares, entre las demás personas. Pero los nombres en la antigüedad y así en la Biblia dicen algo con respecto a la persona o hacen referencia a algo significativo relacionado con esa persona. Adán puso por nombre a Eva inmediatamente que después de la caída Dios anuncia que en su simiente habría esperanza. Eva significa vida. Lamec pone por nombre a su hijo Noé, que significa descanso, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Dice en Génesis 5, 29. Abraham puso por nombre a su hijo Isaac, como lo ordenó Dios, como recordatorio de la confirmación de su pacto con él. Isaac significa risa, que fue lo que causó inicialmente la incredulidad de la promesa de una descendencia, siendo él y su esposa ya ancianos, pero también recuerda la alegría del cumplimiento de lo que Dios les anunció. Jesucristo es el nombre que por la palabra de Dios usamos para referirnos a nuestro Señor. Pero pocas veces traemos a memoria o probablemente desconocemos lo que este nombre dice con respecto a su persona y a su obra. En la mayoría de las traducciones que tenemos de la Biblia en nuestro idioma aparece frecuentemente como una sola palabra, Jesucristo. Pero realmente allí tenemos dos palabras, Jesús y Cristo. También vemos que se le menciona a él como Jesús o como Cristo o como Cristo Jesús. Jesús es el nombre designado desde el cielo y que se le da a José para nombrar a aquel concebido del Espíritu Santo en el vientre de María. Su significado es: el Señor es salvación. Y esto es lo que directamente le dice el ángel que aparece en sueños a José en Mateo capítulo 1, versículo 21. Si usted rápido en la Biblia puede ir allá. De antemano les digo, esta es una predicación doctrinal, iremos a muchos textos. Si lo quiere anotar, bien, si llega allá y es Biblia rápida, está bien, pero si no alcanza a llegar cuando yo lo empiece a leer, por favor, deténgase y escuche. Esto es lo que directamente le dice el ángel que aparece en sueños a José sobre el nombre de Jesús. Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús entonces es la salvación provista por Dios de la condenación eterna a causa del pecado, y su propio nombre así lo dice de él. Pero es tal vez Cristo la referencia al Señor que menos se conoce, y no solo en lo que significa la palabra en sí, sino lo que dice de la persona del Señor Jesús. Cristo es una palabra griega que significa ungido. Mesías es la palabra hebrea con el mismo significado. La Septuaginta, que es la traducción al griego del Antiguo Testamento que se usaba en los tiempos del ministerio terrenal del Señor Jesucristo, traducía Mesías como Cristo. Mesías en hebreo
Cristo en griego, pero significa ungido. El apóstol Juan, en su evangelio, en una nota editorial hablando de Andrés, que era discípulo de Juan el Bautista, pero que Juan el Bautista señala a Cristo y él se va a seguir a Cristo, y después llama a Pedro diciéndole algo, dice, anota Juan en su evangelio, en Juan 1:41, dice Juan 1:41, y halló primero a su hermano Simón, hablando de Andrés, y le dijo, hemos hallado al Mesías. Y la nota editorial del evangelista dice que traducido es el Cristo. Ahora, tal vez alguien se pregunte, ¿por qué estamos hablando de los nombres del Señor? Cuando estamos en medio de la exposición de estas primeras palabras de la carta a los hebreos. Al finalizar nuestro último sermón, en el que se expuso el final del versículo 3 que dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, dijimos que si acaso no nos era suficiente ver con estas afirmaciones de su obra redentora consumada y su exaltación como rey a la diestra de la majestad en las alturas, cómo esto nos da testimonio del total cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento en Cristo, pues que entonces avanzáramos un paso más allá. Un paso más allá en la profundidad de lo que tan solo estos 3 primeros versículos de Hebreos gritan a voces acerca del Hijo, que es cumplimiento. Y que consideráramos entonces lo que en ellos ha estado a la vista de nuestros ojos. En estos 3 primeros versículos ha estado a la vista de nuestros ojos y que tal vez a primera lectura pasábamos por alto. Que ante nosotros el Hijo ha sido presentado como profeta, sacerdote y rey. Y esto entonces como cumplimiento de aquellos principales oficios que prefiguraban su obra en el Antiguo Testamento. Esto es lo que el nombre oficial Cristo, que a diario está en nuestras bocas, pero que rara vez o tal vez nunca consideramos, significa o nos dice de Él. Que Jesús es el ungido, el designado de Dios para cumplir plenamente aquellos oficios sagrados que en el Antiguo Testamento prefiguraban anunciando su obra. Esta es la razón por la que, para cerrar este ciclo de predicación en este mes que hemos dedicado a exponer estos 3 primeros versículos de Hebreos, estemos aprendiendo sobre la doctrina de los oficios de Cristo. Jesucristo como profeta, sacerdote y rey. Y por esto hemos partido desde el mismo nombre oficial de nuestro Señor Jesús, Cristo. Cristo no es un nombre personal, sino un nombre oficial, un título que refleja un cargo. En este caso, el cargo u oficio para el que Dios lo designó. Este nombre oficial, Cristo o ungido o el Mesías, se deriva del acto simbólico que se usaba en el Antiguo Testamento para designar a una persona para un oficio sagrado. ¿Cuál era ese acto? El ungimiento. Sobre reyes y sacerdotes se derramaba aceite sobre sus cabezas como una señal visible de su designación para ejercer su labor y su capacitación por parte del Espíritu de Dios para llevarla a cabo. Miremos esto. Por ejemplo, en los sacerdotes con respecto al ungimiento, en Aarón y sus hijos en Éxodo capítulo 29, 7. Éxodo 29, 7. Dice la palabra del Señor: luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y aquí está hablando de la designación de Aarón y de sus hijos en cuanto a la tarea que como sacerdotes ellos debían cumplir. Pero veámoslo también, ese ungimiento con respecto a los reyes. Miremoslo en el primer rey de Israel, en Saúl.
en Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 16. Mañana, a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe o por principal sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y más adelante en el capítulo 10, versículo 1 dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Ahora miremoslo en otro de los oficios principales a los que ya nos vamos a referir como el de profeta, este ungimiento. Dios, por ejemplo, ordena a Elías que unja, y aquí tenemos un ejemplo doble, a Jehú como rey y a Eliseo como profeta, como su sucesor. En Primera de Reyes 19, primer libro de Reyes, capítulo 19, el versículo 16 dice: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. El aceite simbolizaba el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y ungir a esa persona para estos oficios señalaba visiblemente la designación de Dios para esa labor y su capacitación para hacerlo. Gerhardus Voss, sobre ese significado doble de la unción para un individuo, escribió: era un acto declarativo y explicativo, como la prueba de que está autorizado a ejercer un cierto oficio, y un acto de equipamiento por el cual los dones del oficio son concedidos por el poder del Espíritu Santo. Miremos un ejemplo de ese significado doble de designación y capacitación en la palabra del Señor, en un texto maravilloso, Isaías, capítulo 61, Isaías, capítulo 61, los versículos 1 y 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. No sé si a simple lectura usted logró verlo, pero aquí se hace la mención entonces de la capacitación por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová, o sea, en una designación, ¿cierto? Y me ha enviado. Ahora, podríamos predicar sobre esto, pero tan solo quiero mencionar esto. Allí cuando dice a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Aquí está hablando del siervo, del Mesías, capacitado por el Espíritu Santo por parte de Dios para predicar, ejercer una labor sacerdotal y también de rey. Tan solo en estos versículos de Isaías 61, versículo 1 al 2. Ahora, por cierto, este capítulo 61 de Isaías frecuentemente es titulado como los ministerios del Mesías o los oficios del Mesías, donde Isaías anuncia la obra de la proclamación de las buenas nuevas, la consolación de los afligidos, la redención de los cautivos, el juicio para los impíos y el establecimiento de un pacto perpetuo con los suyos que realizaría ese Mesías allí anunciado. Este es el texto que Lucas registra en su evangelio que el Señor leyó en la sinagoga al inicio de su ministerio
inmediatamente después de su bautismo y de triunfar sobre la tentación en el desierto. Vamos buscando Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21. Lucas dice esto inmediatamente después, como lo mencioné, de que volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y dice que enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Y a continuación dice en el versículo 16, vino a Nazaret, hablando del Señor Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora, estos oficios sagrados establecidos por Dios en el Antiguo Testamento, con esta designación visible del ungimiento como una declaración de la autoridad y la capacitación que de parte de Dios venía sobre estos individuos, funcionaba en las sombras del antiguo pacto, anunciando la labor del Mesías. Miremos cómo entonces este triple oficio de Cristo, profeta, sacerdote y rey, es revelado funcionando en el Antiguo Testamento, pero se cumple en el Señor Jesucristo. El profeta. El profeta era aquel que hablaba de parte de Dios. Cada uno de estos oficios, profeta, sacerdote y rey, cumple el papel de un mediador entre Dios y el pueblo. En el caso de los profetas, ellos recibían por revelación el mensaje de parte de Dios para el pueblo, tanto que ellos debían pregonar por lo general este mensaje iniciando: así dice el Señor, o sinónimos de esta expresión, y esa era la expresión con la que frecuentemente al introducir su mensaje advertían que no era un mensaje propio, sino que era un mensaje divino. También la Escritura da testimonio del papel de estos hombres cuando frecuentemente dice que Dios hablaba por medio de sus siervos, los profetas. Y aunque fueron muchos los profetas de Dios que Dios usó para revelar su voluntad, siempre hubo la expectativa de un gran profeta que vendría. Moisés, siendo el primer gran profeta de Dios, es más, él es el instrumento que Dios usa para iniciar la recolección de su palabra escrita. ¿De quién es la idea de que la voluntad de Dios fuera registrada por escrito para su pueblo? No solo la idea, sino que la comenzó Dios con su dedo, sus tablas. Ahora, Dios usa a Moisés para dejar plasmada por escrito, con la inspiración del Espíritu Santo, su bendita voluntad, la revelación de sí mismo para salvación en los primeros 5 libros de nuestra Biblia, el Pentateuco. Moisés, siendo el primer gran profeta de Dios, anuncia entonces la promesa de aquel profeta como él que Dios levantaría y que ellos, o sea el pueblo, debían oír. No olvidemos que cuando Dios estableció el antiguo pacto desde el Sinaí, les habló su ley, los 10 mandamientos en voz audible, desde el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y el pueblo, viendo esto, se alejó
pidiendo a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Eso dice Éxodo 20:19, del terror de escuchar la voz del santo, santo, santo en medio de esa manifestación de su presencia tan potente que mostraba la condición también en la que ellos se hallaban. Ahora, el mismo Moisés anuncia la promesa de aquel profeta que vendría. Moisés entonces empieza a hablar de parte de Dios a el pueblo, y ese primer gran profeta, Moisés, anuncia esa promesa de aquel profeta al que el pueblo debía oír. Este es un texto importantísimo, Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 19, Deuteronomio 18, versículo 15 al 19, está hablando aquí Moisés. Profeta de en medio de ti, está hablándole al pueblo. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Estas mismas palabras son las que cita el apóstol Pedro en su predicación desde el pórtico de Salomón, después del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, para señalar que ese que fue anunciado por boca de los profetas, que han sido desde tiempo antiguo, había llegado. Esa promesa se había cumplido. Y esto es lo que dice en Hechos capítulo 3, versículo 11 en adelante, pero voy a leer tan solo el 22 y el 23. Hechos 3. El texto entero del 11 en adelante nos habla de esto, pero el 22 y el 23 directamente dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta dentro de vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablé, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y en el contexto vemos que Pedro le está diciendo en el sentido de que ese profeta, aquel anunciado, es el Señor Jesús. Es evidente la expectativa del cumplimiento de esa promesa en medio del pueblo a lo largo de la historia de la redención. Vendría uno como Moisés, al que deberían oír. Profetas hubo muchos, pero este era el profeta. Y esa expectativa del cumplimiento de esa promesa en medio del pueblo la vemos, por ejemplo, en aquellos hombres que son testigos de las señales del Señor Jesucristo, la alimentación de esa gran multitud. Y los hombres, dice la palabra del Señor, leo y después doy el texto: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Esto en Juan capítulo 6, versículo 14. Sin embargo, aunque muchos en el pueblo vieron al Señor Jesús como un profeta, esa era una perspectiva incorrecta. Y de hecho mostraban su ignorancia en cuanto a quien verdaderamente era Él. Porque el Señor Jesucristo no era un profeta más. Él era aquel profeta anunciado. Aquel que los mismos profetas prefiguraban en su oficio. El que habla de parte de Dios al pueblo. El que trae la revelación de la voluntad de Dios para el pueblo. Es por eso que las epístolas
no se refieren al Señor Jesucristo de esa manera, como el profeta o profeta. Porque aunque efectivamente Él es aquel profeta anunciado por Moisés y tipificado por los profetas del Antiguo Testamento, Él es superior a ellos. Número uno, porque los profetas hablaban de Él. Lucas capítulo 24, versículo 27. Y comenzando desde Moisés, ya sabes a qué se refiere, ¿no? El inicio de la Biblia, los 5 primeros libros, Pentateuco. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, el Señor Jesucristo les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Y más adelante, en el versículo 44 y 45, el Señor Jesucristo, presentado ante los 11, les dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Así que, aunque el Señor Jesucristo es aquel gran profeta que se esperaba, nosotros no vemos que en las cartas se haga una referencia a Él como profeta, porque Él es superior, y todos los profetas en el Antiguo Testamento hablaban de Él, y es superior a ellos también, porque Él no es un simple mensajero con un mensaje ajeno. Dichosos aquellos que no solamente pueden conocer el mensaje a través del mensajero, sino a Dios mismo en el mensajero. Él es el Verbo. Él es el Hijo, la revelación plena y definitiva de Dios para salvación. Y esto es lo que hemos visto en nuestro texto en Hebreos 1, del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El oficio de Cristo como profeta, mis amados hermanos, se ha realizado a lo largo de la historia de la redención, aún antes de su encarnación. Lois Berkhoff escribe: en las revelaciones especiales que vemos en la Escritura del ángel del Señor, en las enseñanzas de los profetas y en la iluminación espiritual de los creyentes, vemos el obrar de Cristo como profeta bajo el antiguo pacto. De hecho, este oficio de Cristo, aún antes de su encarnación, de que el Verbo se hiciese carne, se hiciese hombre, es señalada literalmente por el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 12, 10 al 12. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12, nos habla que este oficio de Cristo no solamente fue realizado en cumplimiento en su encarnación, sino que es una obra que el mismo Cristo realizó aún antes de que se hiciese hombre. Primera de Pedro 1, versículo 10 al 12 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que nos han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ahora, lo más tremendo es que este es el preámbulo que da Pedro también para en sus cartas anunciar que Cristo predicaba a todos aquellos rebeldes en el tiempo de Noé. ¿Cómo? A través de Noé y a través de toda la situación. Juicio viene a causa del pecado. Juicio viene
a causa del pecado. Y se habla de Noé como el pregonero de la justicia. Hostiles al mensaje, burlándose del mensaje. Pero unos pocos que entraron en el arca, que es Cristo, prefigurada en el Antiguo Testamento, se libraron del juicio de Dios a causa del pecado. Efectivamente, su oficio se realizó antes de su encarnación, pero a plenitud en su encarnación. Jesucristo es el Evangelio y lo sigue efectuando. Su oficio como profeta, hoy, sí, desde el cielo, en iluminación por el Espíritu Santo para salvación en los que creen y en direccionamiento por su palabra para el caminar diario de los creyentes. Es más, hoy y en la labor que Él ha encomendado, se está profetizando. En el sentido principal de entonces pregonar la revelación dada por Dios ya en su palabra. La revelación está completa, el canon está cerrado. Hoy la voz de Dios se está escuchando a través de una vasija de barro. Sacerdote. El sacerdote, ¿quién era el profeta? Recordemos. Era aquel hombre que traía el mensaje de Dios al pueblo. El sacerdote era el hombre que representaba al pueblo delante de Dios. Era al igual que el profeta, designado por Dios para esa labor, y él tenía como tarea especial ofrecer ofrendas y sacrificios a Dios por los pecados, pero también interceder por el pueblo en rogativas y oración. El mismo escritor de Hebreos describe esa labor que se cumplía en el Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 4. Aquí mismo en el Nuevo Testamento hay una descripción por el escritor de Hebreos de la labor del sacerdote en el Antiguo Testamento. Hebreos 5, 1 al 4 dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Ya hablamos en el sermón anterior de la obra de redención hecha por Cristo Jesús, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, que básicamente presenta el cumplimiento de la labor sacerdotal en el sistema sacrificial anunciado en el Antiguo Testamento por sombra, pero la realidad se halla en Cristo. Ahora, en el Antiguo Testamento vemos que Dios le hizo saber a David que su Señor, el Mesías, en el Antiguo Testamento vemos que Dios le hizo saber a David que su Señor, el Señor de David, el Mesías, no solo reinaría, o sea, no solamente cumpliría el oficio del rey, sino que también, y esto es raro, desempeñaría el oficio de sacerdote. Mira lo que dice el Salmo 110, que por cierto inicia haciendo referencia a la autoridad designada del Mesías como rey. De esto hablamos también en la predicación anterior. Mira cómo inicia, miremos la autoridad designada del Mesías como rey en el versículo 1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este es un señalamiento con respecto a su designación del Mesías como rey. Pero mira lo que dice el 4. Juró Jehová y no se arrepentirá, hablando del Mesías: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec.
Y aún en la misma palabra del Señor, esto empieza a mostrar cómo estos oficios de un mediador humano, en la relación de Dios con el pueblo, en el profeta, trayendo el mensaje de parte de Dios para el pueblo. Y aquí, en el de sacerdote, empiezan a ser anunciados como que sería cumplida en uno solo, en el Mesías, en el Cristo. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. A diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento, que debían ser reemplazados a su muerte, aquí se empieza a anunciar que ese sacerdocio del Cristo sería, a diferencia de los sacerdotes que tenían que ser reemplazados porque pues iban muriendo, se cumpliría eternamente. Aunque de esto expondremos en detalle, vayamos a Hebreos capítulo 7, 23 al 25. Hebreos capítulo 7, 23 al 25. Directamente lo dice el escritor de Hebreos. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esos sacerdotes, ese oficio, y se habla de oficios principales porque estamos hablando de aquellas labores, de aquellos ministerios específicos que representaban la relación de Dios con su pueblo en estas personas que eran designadas y capacitadas, pero que eran tan solo el anuncio, eran la promesa en ellos y en sus labores de aquel que cumpliría perfectamente el papel de mediador, como profeta y como sacerdote también. Pero ya no en las limitaciones y la imperfección de los instrumentos humanos que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, sino de una manera plena y total. Y en cuanto a la labor del sacerdote, quisiera que nosotros destacáramos aquí en el versículo 25, en Hebreos 7, lo que leímos. Mira lo que dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Miren, nosotros, como creyentes bajo el nuevo pacto, tenemos la promesa de que podemos entrar confiadamente a la presencia de Dios. Como entra un hijo a la presencia del Padre, pero no en virtud de nosotros mismos, sino por la obra mediadora de Cristo Jesús. Para nosotros es tal vez difícil entender que lo que muestra la Escritura es que no había una relación con Dios, hablando de una relación pactual como la que nosotros vemos, aún en el antiguo pacto, sin mediador. Por eso estos oficios son tan importantes, anunciando. Ninguno puede tener una relación, acercarse a Dios, sino a través de un mediador. Y los mediadores humanos recordaban las falencias de su labor, pero también ponían la expectativa de aquel verdadero mediador. El Señor Jesús dijo: nadie va al Padre si no es por mí. Mis amados hermanos, voy a decir lo evidente, pero por si acaso. Los oficios de Cristo, su labor como profeta, sacerdote y rey, anunciados en el Antiguo Testamento y a todas luces cumplidos por Él, nos están hablando de Cristo
como el cumplimiento. Cristo como el cumplimiento de la provisión dada por Dios para salvación. Cristo, hermanos. Ahora, este solo versículo y lo que veremos después en Hebreos capítulo 7 tiene tantas cosas, pero aquí, por ejemplo, notamos que el orden sacerdotal era distinto. Dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Dice ese Salmo 110, versículo 4, que el escritor de Hebreos también va a mencionar. Ahora, el orden sacerdotal del Mesías no vendría por la línea familiar de los levitas, ni sería sumo sacerdote por el orden de Aarón, como estaba establecido en el antiguo pacto. Y alguien diría, entonces, él no puede ser aquel cumplimiento de ese sumo sacerdote que esperamos, porque no viene ni por la familia de Leví, ni es tampoco de la descendencia de Aarón. Pero resulta que ese sacerdocio del Cristo fue anunciado en el Antiguo Testamento con un orden distinto, un orden superior. Nos dedicaremos a esto como lo hemos venido mencionando más adelante, pero ese orden es el orden de Melquisedec. Y aunque más adelante hablaremos sobre este personaje, ese orden sacerdotal es anunciado en el Salmo 110, que estamos citando y se tocará en el capítulo 7, pero ese orden sacerdotal es superior y lo presenta aquí la Escritura porque no viene por un linaje, por una familia, por una descendencia, sino por una característica única de quien lo desempeñaría. A ver quién puede ser. Hebreos 7:16. Hablando de ese orden sacerdotal, dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Quién? ¿Quién puede ofrecer un sacrificio delante del Padre para el perdón de los pecados? ¿Quién puede interceder continuamente en rogativas y súplicas delante del Padre en representación por el pueblo? ¿Quién puede interceder? Y que su intercesión no sea limitada y temporal, sino que se cumpla en él aquel sumo sacerdote eterno para siempre, y que cumpla esta característica, que no es por el mandamiento acerca de la descendencia, como los hijos de Leví, o como el sumo sacerdocio en los hijos de Aarón, sino por el poder de una vida indestructible. Solo Cristo, en el poder de la resurrección, en el poder de una vida indestructible, puede cumplir para siempre su oficio como mediador. Cristo, sacerdote, rey. El rey también era un mediador. Era el hombre que representaba la autoridad de Dios frente al pueblo y lo gobernaba de parte de él. Tal vez este es el oficio más evidente anunciado en el Antiguo Testamento con respecto al Mesías, al Cristo. Algunos consideran erróneamente que el nombramiento de un rey en Israel fue contrario a la voluntad de Dios. Y concluyen esto cuando leen sobre el momento en que el pueblo le pide a Samuel que les dé un rey. Dice la palabra de Dios que no agradó a Samuel esto que el pueblo pidió en su momento, y después dice que oró a Dios, quien le respondió lo siguiente. Vayamos a 1 Samuel 8:7. ¿Y qué es lo que estoy presentando en este momento? Que cuando, por lo general, espero que no sea así en la mayoría de los que estamos aquí, porque esto ya se ha enseñado, que por lo general cuando se habla de un rey en el Antiguo Testamento, muchos consideran que esto fue un error de parte del pueblo, y se basan en este episodio donde piden el primer rey a Samuel
a Samuel no le agrada y él ora a Dios y Dios le responde de esta manera en 1 Samuel 8:7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Y el versículo 9 dice: ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Ahora, permítame explicarlo una vez más a esta congregación. No es que no fuera la voluntad revelada de Dios que un rey reinara gobernando a su pueblo en representación del gobierno divino. Es más, esta precisamente es un oficio que prefiguraba aquel rey, la promesa, el Mesías, el ungido. El problema aquí es que ellos pidieron un rey como lo tenían todas las naciones. Por eso Dios le dice a Samuel que le muestre cómo los tratará el rey que reina sobre ellos. Porque el rey que ellos buscaban no era conforme a lo establecido por Dios en su palabra, sino como lo tenían el resto de las naciones. En la misma ley de Dios estableció cómo debía ser ese rey. No que no deberían tener rey, sino que ese rey debía tener estas características, debía reinar administrando su gobierno por la dirección de su santa ley. Por cuestión de tiempo les pido que lo anoten, pero eso está en Deuteronomio 17, 14, 20. Y básicamente lo que ese rey tenía que hacer era casi que tomar la bendita palabra de Dios y copiarla por su propia mano, grabársela y gobernar de acuerdo a lo que ya estaba escrito. Y no podía tomarse mujeres para él en demasía, no podía tomar caballos ni propiedades del pueblo. Pero esto fue precisamente lo que nosotros vemos, que todos estos reyes, aún los que perdónenme, les digo esto, pero a veces nosotros, David mató a sus, Saúl mató a sus miles, David a sus miles, el rey David, ¿en serio? ¿Really? ¿Un adúltero? ¿Un asesino? Pero era con un corazón conforme al corazón de Dios, en el sentido de que por la gracia de Dios entendía su pecaminosidad y venía pronto delante de Dios a aceptarla y confesarla. No. Todos estos reyes que prefiguraban al rey, al Mesías, también en sus pecados anunciaban la necesidad de un rey especial, aquel que gobernaría a su pueblo cumpliendo plenamente la voluntad de Dios y conforme a la voluntad de Dios establecida. Y eso lo encontramos en Deuteronomio 17, 14 al 20. Así que, amados hermanos, no, que el pueblo pidiera rey no fue ofensivo a Dios, porque esto era su plan en los oficios, precisamente en este oficio de rey, sino qué tipo de rey fue el que ellos pidieron. Ahora, aún antes de lo que establece la ley de Dios, podemos ver en la bendición que Jacob da a sus hijos el anuncio del reinado cuando bendice a uno de sus hijos, Judá. Vayamos a Génesis 49, 8 al 10. Génesis 49, 8 al 10. Aquí Jacob está bendiciendo a sus hijos y cuando llega a Judá dice así: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Así que ese oficio real estaba establecido por la palabra del Señor y anunciado por promesa en todos estos personajes, en su labor
en su ungimiento, en su designación, en su capacitación, pero siempre de manera imperfecta. Pero todos ellos, en su oficio, anunciaban aquel ungido en su papel como rey que vendría. Pero tal vez el anuncio del reinado del Mesías más sobresaliente que tenemos en el Antiguo Testamento lo encontramos en el pacto que Dios hace con David. En 2 de Samuel capítulo 7, versículos 12 al 13. Dice el Señor a David, el Señor le dice a David: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, 2 de Samuel 7, 12 al 13, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ahora ve hasta el versículo 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. En estos anuncios proféticos, en lo que se conoce como un escorzo profético, temporalmente y parcialmente se cumple en Salomón, que construye casa a su nombre, pero este no es el prometido aquí de un trono estable. Aquí lo que se anuncia es la promesa de ese rey que se conocería a partir de allí como el Hijo de David, con un trono estable y eterno, que afirmaría Dios en el trono para siempre. Joel Vicky resume esto así, y permítanme se los leo. Cuando el ángel Gabriel reveló la concepción y el nacimiento de Cristo a María, el ángel anunció a Jesús como el rey prometido del linaje de David. Se los leo. Esto dice el ángel: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Cumplimiento. Los sabios que vinieron desde Oriente estaban buscando al rey de los judíos, Mateo 2:2. Y aunque su reinado estaba velado por su humillación, Cristo todavía construyó su iglesia, seleccionó a sus oficiales y les dio las llaves del reino, y esta es una figura retórica de la autoridad delegada al Cristo, el Rey, en su oficio real. Cuando Cristo entró montado en un burro, cumplió intencionalmente la antigua profecía para declararse Rey de Sión. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto lo dijo Zacarías, en Zacarías 9:9 lo encontramos. El Señor Jesucristo aceptó la alabanza de las multitudes. Bendito sea el rey que viene en el nombre del Señor. Y cuando algunos fariseos le dijeron: reprenda a tus discípulos, él le dijo: si ellos no lo dicen, las piedras lo gritarían. Y termina diciendo Vicky: la paradoja de la realeza redentora de Cristo aparece de manera muy conmovedora en el cartel puesto sobre la cruz, Rey de los Judíos, sugiriendo que su mayor victoria se obtuvo con su muerte. Pero aún después de su muerte, en su resurrección y en virtud de su obra realizada, Jesús recibe del Padre mucha mayor autoridad sobre la iglesia y sobre el universo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1:3, que ya expusimos ese texto.
Nuestra confesión de fe bautista de Londres con respecto a estos oficios a los que esta mañana hemos dedicado este estudio dice así. En el capítulo de Jesucristo como mediador, agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y el juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Mis amados hermanos, en Cristo Jesús, todas las promesas del Antiguo Testamento son cumplidas. Los oficios, estos oficios de mediador en cada una de estas áreas, de un mediador, de la relación entre Dios y el pueblo, se cumplen perfectamente, aunque fue anunciado en esos personajes que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. Es por eso, amados hermanos, que cuando nosotros pensemos de Jesucristo, Jesús, el Cristo, traigamos a memoria que Él es un ungido. El ungido en el sentido de que es el designado y en su humanidad el capacitado por el poder del Espíritu Santo para cumplir plenamente el papel de mediador. ¿Por qué corres a buscar profetas? La única excusa que pueden dar aquellos que creen en la continuidad de esos dones es que la profecía al día de hoy es falible, o sea, volver atrás. Y ni siquiera en los profetas del Antiguo Testamento se ve esa característica que los que van hoy buscando un profeta dicen que pues puede fallar, porque cuando se fallaba en el Antiguo Testamento, en el cumplimiento, pues básicamente era un falso profeta. Ir buscando profetas cuando Dios nos ha hablado hoy en el Hijo, cuando toda la palabra del Señor en el Antiguo Testamento se cumple en Cristo, como hemos venido esforzando en mostrarlo y como lo recoge el Nuevo Testamento. Es un acto de ignorancia que traemos por las enseñanzas erradas que nos dieron, o una declaración de que Cristo no es suficiente ni para salvación ni para tu vida. No lo es. No lo es la Escritura. Toda ella nos habla de Cristo. En el Señor Jesús nosotros tenemos la revelación plena, perfecta y suficiente para fe salvadora y para práctica y para vida. Aquellos que en Roma corren al sacerdote ni siquiera saben por qué se llama sacerdote, pero deberían intuirlo. Por eso llaman a ese lugar desde donde ellos separan un altar. Esto no es un altar, esto es un púlpito, no hay altares en la iglesia del Señor Jesucristo. Ese altar de ese sacerdote es una abominación, porque precisamente en la misa es el ofrecimiento continuado del Señor Jesucristo, como si su obra no hubiese sido consumada plenamente y se siguiera ofreciendo una víctima. Pero mis amados hermanos, para los creyentes, por la iluminación del Espíritu Santo, tener un sacerdote, o sea, en el sentido de un mediador que ha ofrecido un sacrificio que ha hecho perfectos
No, pero es que yo veo mi vida, sí. Pero delante de los ojos de Dios, en cuanto a su justicia y al perdón de sus pecados, nos ha hecho perfectos a través de un solo sacrificio. Ante los ojos del juicio de Dios. No solamente somos inocentes porque alguien pagó la culpa por el pecado, sino porque somos declarados justos. Pero no solamente esto, sino saber que en su papel como sacerdote y mediador intercede por nosotros. Hermanos, así lo resume Luis Berkhoff. Es un pensamiento consolador saber que Cristo está orando por nosotros, incluso cuando somos negligentes en nuestra vida de oración, que está presentando al Padre aquellas necesidades espirituales que no estaban presentes en nuestra mente y que a menudo olvidamos incluir en nuestras oraciones, y que ora por nuestra protección en contra de peligros de los que no estamos conscientes y en contra de enemigos que nos amenazan aun cuando nosotros no nos demos cuenta. Él está orando para que nuestra fe no cese y que al final terminemos vencedores. La preciosa doctrina de la perseverancia de los santos, que nosotros nos mantendremos firmes en la fe hasta el final, tiene la fuente en la intercesión continua de Cristo a nuestro favor. Y que tengamos un Rey cuyo reino no es de este mundo y del cual estamos aguardando que irrumpa en la historia humana. Aquel que en su muslo dice Rey de reyes y Señor de señores, que ningún tirano altivo ni ningún déspota podrá levantar su cabeza ante él, sino que todos se doblarán. Quienes buscan esperar, bien bautista esta enseñanza, quienes buscan esperanza en los gobiernos civiles y en el establecimiento del reino civil, con una esperanza optimista del establecimiento del reino a través de la actuación humana, que me lo muestren en la Escritura. Pero lo que nosotros vemos es un pueblo de una nación como peregrinos trasegando hacia su patria celestial y que esperan la irrupción dramática, escatológica del Rey que intervendrá y que pondrá el fin a sus enemigos. Mis amados hermanos, en Cristo nosotros tenemos el profeta, el sacerdote, el Rey, el mediador único y suficiente. Alabado sea su santo nombre.